Felicidades por el éxito de Dominguito, ¿eh? De Muchas, Minguito, Minguito, muchas gracias, muchas gracias. Pues soy Félix, un fraile dominico, soy español, del sur de España, de Andalucía, de Sevilla concretamente. Bueno, pues es una persona que además de estar fascinada por Dios, pues lo estoy por el arte, ¿no? Y por la pintura en concreto. Y trato de aunar esas dos pasiones, esas dos vocaciones como puedo. Ante todo pienso que soy una persona privilegiada, ¿no? Privilegiada por la familia en la que nací, pues por tener unos padres extraordinarios, que está feo que yo lo diga porque soy su hijo, pero estoy convencido de que son unos santos, por mis hermanos, por la vocación que después he recibido, que me permite tener una vida privilegiada, como digo. En resumen, pues porque soy un hombre enamorado, ¿no? Y eso es todo un privilegio en la vida. Creo que soy una persona muy feliz y que intenta transmitir y comunicar, si no esa felicidad, por lo menos sí un poco de luz, un poco de esperanza a la gente que me rodea, ¿no? Pues acerca de lo que me atrajo de la orden, pienso que ante todo es que era mi sitio en el mundo, ¿no? Que es el lugar al que Dios me llamó, ¿no? Muchos años después todavía no entiendo por qué el Señor me pidió que fuese dominico, porque soy una persona muy tímida, ¿sabes? Y lo de ser predicador, tantos años después, lo sigo pasando fatal cada vez que tengo que hablar en público, cuando celebro la Eucaristía. Me da mucha vergüenza, lo sigo pasando muy mal, ¿no? Pero él sabe más que yo y está claro que él es el que me llamó a estar aquí. Con la perspectiva del tiempo sí que recuerdo cuando yo era joven, que me cautivó, cuando yo empecé a ir al convento de los dominicos, me cautivó en primer lugar la predicación, ¿no? Las homilías aquellas que no eran las homilías a las que yo estaba acostumbrado en otras iglesias. Aquellos frailes hacían unas predicaciones muy interesantes, sencillas de comprender, pero que me aportaban, que me enseñaban, ¿no? Que me ayudaban a comprender. Y después, sobre todo, cuando ya fui conociendo más el carisma, la libertad, ¿no? La libertad de nuestro carisma, ese respeto tan profundo que hay al individuo, la no imposición de las cosas, el favorecer el desarrollo de las peculiaridades de cada cual, en lugar de buscar el uniformar, ¿no? Ese respeto a la libertad fue una de las cosas que más me gustaron también en los orígenes de mi conocimiento del carisma. Ya cuando lo he ido conociendo más, todo, porque es que, a ver, ¿qué voy a decir si es el mío? Dentro de todas las cosas fascinantes que tenemos en la familia dominicana, pues nuestra historia, ¿no? Todos los hermanos, las hermanas que a lo largo de los siglos pues nos han regalado montones de vidas inspiradoras y sugerentes, ¿no? Para mí no puedo más que decir que en primer lugar Fray Angélico, ¿no? La manera en la que expresa la belleza de Dios, ¿no? Para mí sería un sueño el poder llegar algún día, aunque sea muy de lejos, a que mis obras pudieran despertar en otras personas lo que yo siento en mi interior cuando contemplo un cuadro de Fray Angélico, ¿no? No solo él, sino todos los artistas que afortunadamente hemos tenido y seguimos teniendo en la familia dominicana, ¿no? Hoy tenemos muy reconocido al padre King John en Francia, por ejemplo, o a muchos otros hermanos y hermanas artistas como tú y como yo, que son una inspiración, ¿no? Y en general a mí me parece, no sé, que también es muy motivador la forma en la que en la familia dominicana pues hemos ido rompiendo barreras, ¿no? Siendo punteros en las distintas dimensiones de la vida, ¿no? No sé, el protagonismo de la mujer con Catalina de Siena, pues sin ir más lejos, o los derechos humanos, el desarrollo de ese germen de los derechos humanos a partir de la presencia en América, apoyada teológicamente desde Salamanca, o no sé, o los fundamentos del concilio con teólogos como Congar, Chenú, Silebeck, es decir, me siento incapaz de elegirte un solo hecho, un solo elemento que me resulte inspirador, ¿no? Porque es que te acercas a la vida de cualquiera de esos personajes, de esa infinidad de personajes que son nuestras hermanas y nuestros hermanos, y todos me resultan muy inspiradores, ¿no? Cada uno en su ámbito. A mí dibujar
Y me ha gustado desde siempre, desde que era pequeño. Yo recuerdo que más que estar jugando, yo pasaba mis ratos, me cogía un papel, un bolígrafo y me pasaba el rato dibujando y me lo pasaba bomba. Después en la adolescencia igual, yo momentos mágicos, yo solo en mi habitación dibujando, yo solo en mi mundo de fantasía, ¿no? Cuando yo descubrí la vocación ya religiosa, cuando el Señor me llamó a ser fraile, yo estaba terminando la carrera de Bellas Artes y me urgía tanto a mí, me arrasó de tal manera la vocación religiosa que abandoné la carrera para entrar en la orden. En aquel momento yo estaba convencido bueno, que mi vocación era la de ser fraile y que la vocación artística pues pasaba un poco a la historia, ¿no? Se quedaba en un cajón. Pero lo que decíamos al principio, ¿no? Nada de eso. En la orden, desde que era prenovicio ya empezaron a favorecer que yo siguiera dibujando y haciendo carteles, empezaron a hacerme encargos, sobre todo para la pastoral juvenil. Y a raíz de ahí estuve pues, en todo lo que es el ámbito eso de cartelería, ilustración, portadas para los libros y esas cosas, estuve haciendo mucho. Y fue ya bastantes años después, cuando yo estaba ordenado, que otro fraile compañero organizaba una exposición colectiva en Madrid y me dijo, oye, ¿tú por qué no participas en la exposición, en una exposición orientada al diálogo entre la fe, la religión y el resto de la cultura, ¿no? Y aquella invitación fue lo que me hizo volver a sacar los pinceles del cajón y a partir de ese momento pues también me aventuré en el ámbito del mundo ya de la pintura también. Entonces, actualmente juego como en los dos campos, en el de la ilustración, según cuando recibo encargos y también en el de la pintura. Y ya al sacar del cajón los pinceles y sacar al artista del armario, otra vez, pues también ya la teología y todos mis estudios teológicos y todos los orienté hacia el ámbito también del arte, ¿no? La teología y la pintura, la relación que hay entre ambas. La respuesta es un poco, la respuesta que te puedo dar es un poco ambiguo o ambivalente, ¿vale? Porque mi ser artista choca mucho con mi ser fraile. A ver si me sé explicar. Desde cosas tan sencillas como que, bueno, pues que nuestra vida al vivir en comunidad necesariamente tiene que tener un orden, ¿no? Mi ser artista tiene su propio orden, tiene su propio ritmo, necesita espontaneidad. Igual te viene la inspiración, pero es que es la hora de ir a la comida. Y en ese sentido sí me resulta más complicado, ¿no? Es decir, que sí, que por una parte la vida religiosa me lo ha fomentado, me lo ha favorecido y no me ha costado nada en ese sentido, pero por otro lado sí me cuesta mucho la pelea interior que tengo entre Fray Félix y Félix el artista. Esos dos están todo el día. Porque son dos vocaciones muy absorbentes también, claro, y uno quiere estar en las dos cosas. Por un lado tienes la constante necesidad, la tensión constante de la búsqueda de la belleza, de querer estar pintando y trabajando, y por otro lado quieres pues estar con la gente que para eso merece fraile, ¿no? Y el ámbito pastoral y estar ayudando a los demás. Y ahí es una pelea interior que no veas, pero bueno, la llevo bien de momento. En ese sentido, yo no sé si tengo algo en particular con franqueza. Siempre me planteo lo mismo, ¿no? Que el Señor sabrá por qué me llamó, pero por responderte algo y no dejarte así, que no lo sé. Pero sí quizás desde ese aunar el arte y la vocación religiosa, quizás estoy un poco en tierra de nadie, porque por un sitio pretendo actualizar un mensaje visual dentro de la iglesia que para mí es muy necesario y muy cargado de posibilidades, pero que dentro de la iglesia difícilmente es comprendido, ¿no? Dentro de la iglesia estamos acostumbrados mucho más a un lenguaje más figurativo y más clásico, ¿no? Y por otro lado, trato de presentar una palabra evangélica en un mundo como es el del arte contemporáneo, el arte moderno, que a veces también tiene demasiados prejuicios contra ese mensaje, ¿no? Entonces estoy un poco así que no soy ni de uno ni de otro, estoy como entre dos aguas y yo creo que eso sí es una peculiaridad, ¿no? El estar justo ahí en ese punto intermedio, que creo que también ahí debemos estar en la iglesia y en la orden, ¿no? Que no nos podemos conformar
con estar junto a los que nos reciben fácilmente o que nos aplauden. También tenemos que estar, pues eso, en los ámbitos que son más difíciles, más incómodos, ¿no? La gente que a lo mejor de entrada no te acepta o de entrada no le gustas o por ser religioso, ¿no? No sé, tratar por un lado eso de que en la iglesia aprendamos a manejar un lenguaje visual de hoy, porque vivimos en un mundo en el que lo visual, la imagen es importantísima. Y si nosotros seguimos manejando lenguajes visuales del siglo XIX, es decir, un lenguaje serio, un lenguaje actual, que en el resto de las dimensiones de nuestra vida sí lo manejamos, porque cuando hablamos de la fe o de la iglesia tenemos que acudir a otros lenguajes pasados, ¿no? A mí eso me parece, por un lado, muy necesario y por otro lado también creo que es muy importante que seamos capaces de ir rompiendo las murallas del prejuicio, mostrándole a la gente que los cristianos no somos lo que ellos se creen, que la iglesia no es lo que ellos se creen, sin querer tampoco ir a convencer a nadie ni a darles con el evangelio en la cabeza, pero sencillamente romper esas barreras, ¿no? Acercarnos a los demás y que los demás sepan que si alguna vez lo necesitan, pues pueden acudir a ti o pueden acudir a nosotros, ¿no? En el ámbito de la ilustración, ahí sí lo que trabajo y lo que hago siempre son imágenes expresamente cristianas y figurativas, ¿eh? Lo último que he estado subiendo era un Vía Lucis, por ejemplo. Eso lo tengo en una cuenta de Instagram diferente. Tengo dos cuentas, una para las ilustraciones y otra para los cuadros. Entonces, eso lo trabajo sobre todo con el ordenador, que ahí he sido como tú, autodidacta, porque cuando yo estudié Bellas Artes eso todavía no me enseñaban. Tengo una tableta que me regalaron cuando me ordené, que me está durando muchísimo, ha salido buenísima. La tengo aquí al ladito, ¿ves? Y es monitor. Y yo aquí dibujo directamente como si fuera en un papel. El ratón es así como un bolígrafo y dibujo directamente, ¿no? Y luego con el ordenador pues le doy los colores, las texturas, los volúmenes. Eso en cuanto a la ilustración. Y después en el ámbito de la pintura, cuando decía yo que saqué los pinceles a través del cajón, lo primero que pretendí fue hacer lo mismo, pero en lienzo, ¿no? Lo que pasa es que me fui dando cuenta de que, claro, si pintaba solo cosas expresamente religiosas, me estaba limitando a un público ya cristiano, ya creyente, ¿no? Y yo quería, como te decía antes, que mi predicación fuese más allá, fuese a la gente más fría o más alejada. Pero también quería hacerlo, pero sin traicionarme a mí mismo, contando mi verdad. Y entonces descubrí, porque por aquel entonces estaba haciendo la tesis doctoral y la hice sobre la teología pintada de los artistas contemporáneos dominicos en Europa Occidental, ¿no? Y entonces empecé a estudiar a Keenan John, que pinta abstracto. Y ahí fui descubriendo la abstracción, porque yo hasta ese momento no comprendía muy bien la abstracción. Empecé a trabajar en el mundo de la abstracción y ahora estoy encantado, porque por un lado me parece que tiene muchas posibilidades, ¿no? Lo que yo hago ahora, por contestarte, es normalmente uso pintura acrílica, sobre todo porque no tengo mucho tiempo y la pintura acrílica seca más rápido que el óleo. Además es más barata, yo tengo un voto de pobreza, y más limpia también, ¿no? Porque el óleo se ensucia todo muchísimo y luego hay quien lo quite. Y trabajo sobre lienzo normalmente, ¿eh? Y lo que hago es, yo he visto cuando estoy por ahí investigando por las redes y todo eso, veo que el estilo de pintura que yo trabajo lo llaman como expresionismo abstracto y me siento un poco identificado con eso, ¿no? Con el expresionismo abstracto. Uso colores muy vivos, colores muy contrastados, colores muy llamativos y lo que busco es eso, transmitir mi experiencia de Dios sin acudir a referencias figurativas, sino intentar transmitirlo solo por medio de la forma y el color y la luz, ¿no? Mi experiencia de Dios con todo lo que eso supone, ¿no? Desde los momentos álgidos en los que uno siente a Dios con mucha claridad y con mucha fuerza, como cuando no lo sientes y no lo ves por ningún sitio, la pelea de la fe o el combate de la fe, que muchas veces tienes que luchar por seguir creyendo a pesar de lo que ocurre a tu alrededor o de lo que pasa en el mundo. Es decir, trato de expresar todo lo que yo vivo en mi relación con Dios con sinceridad, ¿no? Con la esperanza de eso, de que el que lo contemple o el espectador pueda identificar
una experiencia parecida en su propia vida, ¿no? Me gusta mucho la abstracción por eso, porque es más un espejo que una ventana. El arte figurativo es más una ventana por la que tú te asomas y ves algo, ¿no? Un paisaje, un retrato, lo que esté representado. En cambio, a mí me gusta la abstracción porque cuando tú contemplas un cuadro abstracto, al final lo que te estás viendo es a ti mismo, ¿no? ¿Qué te despiertan en tu interior esos colores? ¿Qué se mueve dentro de ti cuando tú estás contemplando eso? ¿Por qué ocurre eso dentro de ti? ¿Cómo estás tú para interpretar lo que estás interpretando? Ahora mismo es lo que me tiene completamente fascinado. A lo mejor el día de mañana cambio y me dedico a otra cosa, pero ahora mismo estoy por ahí.